¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poligrama. Hoy despedimos la semana con la visita de Juan Ramón Calero. Él es abogado del Estado y además tiene una larga trayectoria política, sobre todo vinculado al Partido Popular. Con él vamos a analizar la actualidad política. A él también lo conocerán porque aparece en varios medios de comunicación analizando la realidad política. Precisamente, como decimos, eso es lo que vamos a hacer hoy en el Poligrama. Vamos a hablar con él sobre el nuevo gobierno de Mariano Rajoy y también sobre actualidad política. Comenzamos. Despedimos la semana con la visita de Juan Ramón Calero. Es abogado del Estado, nació en Murcia en 1947, comenzó su carrera política en 1979 en Alianza Popular y salió del Partido Popular en 1996, cuando fundó el Partido Demócrata Español, del que fue presidente nacional hasta su disolución. Ha sido parlamentario en la Asamblea Regional y en las Cortes Generales. Hoy analizaremos con él la actualidad política y el nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, pues ya le tenemos en plató a nuestro invitado de hoy, él es Juan Ramón Calero, con una amplia trayectoria política y por eso le hemos invitado porque queremos conocer su visión personal en relación al nuevo gobierno del presidente de España, de Mariano Rajoy. Juan Ramón Calero, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Muy bien, encantado de estar aquí. Me alegro. Bueno, pues hoy vamos a conocerle un poquito a usted, un poquito más de cerca, con esa amplia trayectoria que tiene, pero también queremos conocer cómo está viviendo usted estos grandes cambios que se están produciendo en la política española. Pues la verdad es que ha sido un año muy intenso desde el punto de vista político, porque hemos pasado de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista, de una mayoría absoluta a una situación política en la que, al tener mayoría relativa, mayoría no absoluta, el gobierno pues va a tener que negociar mucho más en las Cortes para sacar adelante los proyectos, incluyendo el proyecto de presupuestos generales del Estado. Lo va a tener difícil, si le parece, hablaremos de eso un poquito más adelante. Sí. Ahora lo que queremos es conocerle a usted un poco más de cerca y lo hacemos como siempre con la primera sección del programa, con el café. Y para conocer a nuestro invitado un poquito más de cerca hay que hacer historia. Nos remontamos al año 1979, cuando usted comenzó en Alianza Popular. De allí, bueno, pues se fue al Partido Popular hasta el año 1966. 17 años, creo, de militancia usted en el Partido Popular y pues un día decidió abandonar las filas populares. Sí, bueno, yo empecé realmente en la política con José María Araiza, de Acción Ciudadana Liberal, el conde de Motrico, que formó luego la coalición con Fraga y con Alfonso Osorio, y nos presentamos a las elecciones en 1979 como coalición democrática. Y cuando José María Araiza disolvió su partido, yo estaba muy vinculado a él personalmente también, era muy amigo, pues Fraga me invitó a afiliarme a Alianza Popular y lo hice. Fui elegido presidente regional en un congreso. En aquella época, Alianza Popular tenía 230 afiliados en la región de Murcia. 2 sedes abiertas, la de Cejín y la de Murcia, y 12 millones de pesetas de deuda, que entonces era muchísimo dinero. Hubo que trabajar mucho. Entonces empezó la época que se llamó la travesía del desierto. Íbamos recorriendo todos los pueblos y todos los barrios, tratando de constituir nuestra organización territorial, que no existía. Y de ahí, hombre, conseguimos, en 1979 el partido se había quedado en el 8% de los votos y conseguimos en 1982 llegar al 35%, cuando la media nacional de Alianza Popular era el 24-25%. Fue entonces un buen éxito del partido en la región de Murcia, hasta el extremo de que Fraga luego me propuso que me hiciera cargo de la organización territorial del partido a nivel nacional. Entonces lo que hice en Murcia, lo que hicimos un equipo en Murcia, lo intenté hacer también en toda España, en todas las provincias. Aunque había provincias en las que no se podía entrar, por ejemplo en Lugo, donde Fraga pues era su tierra y allí no dejaba, y otras provincias donde era difícil la organización, pero en fin, lo intentamos. Y yo creo que ahí está el germen del actual Partido Popular. Juan Ramón, cuando usted dejó la militancia del Partido Popular, dijo que había recuperado sus derechos de asociación, de reunión y de expresión que había considerado limitados cuando usted estaba en el Partido Popular. ¿Opina lo mismo? Bueno, no limitados. Es que, claro, si tú, estando militando en un partido, te pronuncias en contra de decisiones de ese partido, pues estás desobedeciendo al partido, estás incurriendo en una infracción de la disciplina lógica de un partido. En un momento determinado, en 1996, yo estaba en desacuerdo con Fraga y con Aznar en determinados puntos importantes. Con Fraga entonces propiciaba lo que se llamaba la administración única, que según él, estaba el presidente entonces de Galicia, según él había que suprimir la administración del Estado en las provincias
y que toda la administración fuese administración autonómica. Y algunas personas, como Fernando Suárez y yo, en un congreso pues dimos la batalla sobre ese asunto diciendo que la administración periférica del Estado es la estructura que garantiza la cohesión y la unidad nacional. Y fuimos derrotados, como era lógico, porque la otra era la tesis de Fraga, y algunas cuestiones más, sobre todo sobre terrorismo. Cuando yo fui portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, suscribimos el pacto contra el terrorismo con Felipe González. Y ese pacto establecía que no se utilizase nunca el terrorismo como elemento de lucha política. Como arma política. Como arma política. Y cuando Aznar llegó a la presidencia del partido, pues empezó a sacar el asunto de los GAL, cuando esas cosas ya las sabíamos y eso atentaba. Yo ahí discrepé también, en algún momento de una forma muy tensionada, con José María Aznar. Y claro, pues si uno está en el Partido Popular y no está de acuerdo con Fraga y no está de acuerdo con Aznar, que era el presidente del gobierno, pues lo mejor que puede hacer es marcharse, que es lo que yo hice, sí. ¿Dejó usted enemigos en su paso? Pues yo creo que en la vida, aunque no quieras, vas dejando enemigos, porque a veces te sorprenden personas que ni siquiera las conoces y se manifiestan como enemigos tuyos, pero yo creo que dejé pocos. Los dejé pocos, porque yo me llevaba mal con Paco Álvarez Cascos también, y claro, tenía muy pocos enemigos dentro del Partido Popular, pero los tenía muy bien colocados, muy bien situados a todos. Además, lo que pasa en el Partido Popular, también se ha hablado mucho, es que cuando hay enemigos entre las propias filas, no sale, no trasciende a la luz pública, que es algo que sí pasa y lo estamos viendo en el Partido Socialista. Sí, bueno, en el Partido Socialista pasa a veces, otras veces no, porque otras veces cuando ha estado en el gobierno el Partido Socialista ha tenido también trifulcas entre ellos y no se han sabido. Nosotros solo nos enterábamos de los problemas que tenía Felipe González, por ejemplo, cuando era presidente del gobierno, cuando se traslucía alguna pelea entre ellos, ¿no? Por ejemplo, Alfonso Guerra pues parece que no era muy partidario de que Pilar Miró dirigiera la televisión española. Todo eso nos enterábamos y eso era un punto de debilidad del partido del gobierno y nos metíamos, ¿no? Y lo mismo pasa con el Partido Popular. El Partido Popular es un partido muy grande, donde tiene mucha gente muy valiosa, mucha gente con una gran capacidad intelectual, y es lógico que entre ellos tengan discrepancias, y entonces de vez en cuando salen, pero vamos, eso no lo debilita. Con su trayectoria, ¿se imaginó alguna vez que estuviéramos en esta actualidad política que tenemos ahora, en este Congreso con tantos colores? Sí, bueno, eso era de esperar, no en el año 1996, pero ya en el año 1996, cuando el Partido Popular ganó las elecciones, la primera victoria de Aznar no fue con mayoría absoluta. Hubo necesidad de pactar con Convergencia, que fue cuando José María Aznar dijo aquello de que hablaba catalán en la intimidad. Bueno, cuando dijo aquello que era un poco una tontería, ¿no? Pero hubo necesidad de pactar con Jordi Pujol o sea que muchas veces no ha habido mayorías absolutas. Lo que pasa es que ahora se han producido unos fenómenos muy diferentes. A partir de 2007 y 2008 hay una crisis, primero económica y después financiera, muy grave en septiembre de 2008, y a partir de ahí se producen unas desigualdades sociales mucho más profundas, unos recortes en los servicios públicos, ahí una parece que es congelación de cuando la salario. gente despierta, la ciudadanía despierta y quiere formar parte activa de la política. Se produce un desencanto. Cuando empiezan a decir no nos representan, no nos representan. Y desafección también. Y la desafección de la política y con los políticos. Y a partir de ahí pues surgen movimientos nuevos. Los dos muy importantes, que han sido Podemos y Ciudadanos, que han reactivado la vida política española y que hacen que mucha gente joven esté con ellos, ¿no? Y yo creo que eso le está dando mucha vivacidad a la política y que está obligando al Partido Socialista y al Partido Popular a plantearse seriamente la necesidad de una renovación de cuadros, renovación de ideas, renovación de programas. Hay que ponerse al día, el ayornamiento que diría la Iglesia, ¿no? Hay que ponerse al día y yo creo que el Partido Socialista lo ha entendido. El Partido Popular lo ha entendido un poco menos porque también con el nuevo gobierno que hemos visto, la oposición precisamente habla de un gobierno continuista, pero vamos a dejarlo aquí porque vamos a hablar más adelante de eso. Juan Ramón, lo que vamos a hacer ahora es viajar en el tiempo, queremos conocerlo más de cerca con ese acontecimiento que usted ha elegido de la historia y que le ha marcado.
Y precisamente Juan Ramón Calero ha elegido un acontecimiento histórico que todos conocemos, pero que además él ha ampliado en años. Verán por qué les digo esto. Usted ha elegido un periodo de la transición española que en concreto va desde 1977 hasta 1978, pero usted también lo amplía y podemos decir que va hasta el año 1982, ¿verdad? Sí. Es lo que usted diría su particular transición. Hombre, si me han pedido que elija un momento histórico en lo que respecta a mi vida personal. Claro que sí. Pero porque yo, si tuviera que elegir un momento histórico, elegiría 1492, ¿no? Cuando España se unifica, aunque después se incorpora a Navarra, y cuando se descubre América, que es la que traza la trayectoria realmente de España. Pero efectivamente, en mi vida personal, yo tenía 27 o 28 años cuando empezó la transición, cuando se produjo la muerte del anterior jefe del Estado, y en ese momento los españoles teníamos muchas inquietudes. Teníamos miedo a que no fuésemos capaces de entendernos y a que resucitaran los viejos fantasmas. Estaba en la memoria colectiva del pueblo español la guerra de 1936. Yo no la viví porque nací después, pero sí había oído a mis padres contar cosas sobre la guerra, sobre esa dramática división entre los españoles. Y era muy difícil superar. Había unas cortes que procedían del franquismo y que había que dar paso a la democracia. Y eso era muy difícil de hacer sin hacer sangre entre las partes, ¿no? Y eso se logró. Se logró por un espíritu de acuerdo, de consenso y por una grandeza de alma de los políticos de aquella época, ¿no? Tanto de Santiago Carrillo en el Partido Comunista, Felipe González y Alfonso Guerra en el Partido Socialista, Fraga en Alianza Popular y luego Adolfo Suárez y el conglomerado que constituía la UCD, que favorecieron esa transición. La transición se basó en el respeto mutuo, en el perdón recíproco y un poco también en la amnesia, en olvidar un poco lo que haya pasado y mirar hacia el futuro. Todo ello es impulsado por el rey. El rey, José María Araiza, lo calificó el motor del cambio, pero realmente lo que hizo el rey fue darse cuenta de lo que el pueblo español quería en ese momento. Y el pueblo español mayoritariamente quería vivir en paz, quería llevarse bien con sus vecinos y quería considerar a quien pensara distinto como adversario, pero no como enemigo. Entonces queríamos dialogar con todos. Y eso fue ese estado de ánimo colectivo fue el que hizo posible la transición, que se plasmó luego en esa Constitución de 1978, que tiene muchos defectos, que habrá que reformar. Deberíamos reformarla ya. Pero que llevamos 40 años prácticamente ya con ella, ¿no? Y que es la que nos ha proporcionado la mayor época, la época más brillante de tranquilidad, de paz y de convivencia en libertad, incluso de prosperidad. Pero hubo sus riesgos. En 1981 hubo un intento de golpe de Estado que hubiera acabado con la convivencia. Por eso yo señalo 28 de octubre de 1982 como el final de la transición. Ese día se produjo la gran victoria del Partido Socialista en las elecciones. La Alianza Popular sacó 109 escaños, pero el Partido Socialista sacó 204. Y en muchas plazas y pueblos españoles, la gente salió a la calle esa noche a celebrarlo, el 28 de octubre. Y había tal euforia en la sociedad porque eran conscientes de que se superaba un golpe de Estado, se superaba una tensión, se superaba los riesgos de regresar al pasado. Y fue un momento muy hermoso, hasta el extremo de que yo le aconsejé a Fraga, cuando se reunió el grupo parlamentario para el debate de investidura de Felipe González, le aconsejé a Fraga que no teníamos derecho a aguarle la fiesta a los españoles y que teníamos que hacer un discurso en contra del Partido Socialista, pero conciliador y respetando el gran éxito que había tenido el Partido Socialista. Y Fraga hizo caso. Hizo un gran discurso. Bueno, pues del pasado nos vamos hasta el presente, incluso vamos a mirar un poco al futuro. Vamos a hacer un análisis de la actualidad política del nuevo gobierno y lo vamos a hacer a través del poligrama. Bueno, vamos a ver a Juan Ramón Calero, cómo se le dan a usted los crucigramas. Los crucigramas mal, pero bueno, yo no tengo mucha práctica. Bueno, pues vamos a ver cómo se le da el nuestro. Yo creo que se le va a dar muy bien. Empezamos con el primer término, es órgano superior del Poder Ejecutivo de un Estado o de una comunidad política constituido por el presidente y por los ministros consejeros. Pues el Consejo de Ministros o Gobierno. El Gobierno, aquí lo tenemos, la palabra, el Gobierno. Ya, bueno, ayer ya conocíamos el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. Son 3 los ministros que han salido. Además hay incorporación de 6 nuevas caras. La oposición dice que es un gobierno continuista, que no hay mucho de cambio en ello y que sobre todo quiere continuar la política de reformas económicas. ¿Usted qué opina de este gobierno? Yo es que creo que, conociendo a Mariano Rajoy, y yo creo que la sociedad española ya debería conocerlo muy bien, no hay ninguna sorpresa en que a Mariano Rajoy no le gusta cambiar.
le gusta continuar, y por sí es un gobierno continuista, que Morenés era mayor y había dicho que se iba a ir, García Margallo también es mayor, tiene ya 72 años, pero García Margallo, que además que se había metido en muchos fregados que no le correspondían. A él no le correspondía hablar del asunto de Cataluña, ni le correspondía estar continuamente al quite. No procede además del Partido Popular antiguo, sino que, en fin, García Margallo tiene mucha historia. Entonces, Mariano Rajoy pues, ha optado por quitarlo, ¿no? Y con respecto al ministro del Interior, bueno, el ministro del Interior se metió en un berenjenal también muy reciente, con el asunto de las investigaciones, algunos adversarios políticos. Entonces, Jorge, que es una muy buena persona y que tiene una larga trayectoria política, ya fue gobernador civil en Barcelona en los tiempos de UCD, inspector de trabajo, diputado en Cortes, yo lo conozco bastante bien, es muy buena persona, pero el Ministerio del Interior es un ministerio que quema mucho. Entonces, yo creo que Mariano Rajoy ha hecho bien en aceptar las dimisiones de estas tres personas, o en no volverlos. ¿Usted piensa que son dimisiones? No volverlos a nombrar, bueno, por ser un poco eufemístico, ¿no? No volverlos a nombrar. Y luego el desglose que ha hecho de algunos ministerios, pues no está mal. Es decir, yo creo que atribuirle a Soraya Sáez de Santamaría la competencia en materia de administración territorial en una época del desafío catalán, pues yo creo que es darle importancia al problema que realmente tiene España planteado. Además, Soraya Sáez de Santamaría tiene más capacidad que simplemente presidir las reuniones de los subsecretarios los miércoles o los jueves cuando se reúnen, o ser simplemente portavoz del gobierno. Soraya ahora es cuando debe dar la talla, ¿no? Política. Y yo creo que debe reunirse con las distintas comunidades autónomas para tratar de enfilar o enfocar una adecuada reforma de la Constitución. María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa, María Dolores es una gran política, es una persona muy capacitada. Yo creo que está bien como secretaria general, pero en fin, el Ministerio de Defensa no es un ministerio incómodo y yo creo que lo podrá llevar bastante bien. Ahora analizaremos algunos de estos nuevos ministros, que quiero que usted me diga cualidades positivas de ellos, pero si le parece vamos con la siguiente palabra de nuestro crucigrama, que es volver a construir. Ahí tiene las pistas. Volver a construir. Reconstruir. No sé si esto le sonará al Partido Socialista, pero le he puesto esta palabra para preguntarle precisamente por la reconstrucción del Partido Socialista, que está pasando por uno de los peores momentos de la historia de este partido. ¿Cómo piensa usted que se va a reconstruir o coser? Es que quizá la palabra reconstruir sea una palabra mucho más sólida que lo de coser, porque yo eso de coser los rotos y los desgarrones no estaba muy de acuerdo. Yo creo que lo han utilizado para no utilizar esta precisamente, que es realmente lo que deben hacer. Sí, la reconstrucción o refundación, porque claro, un partido que tiene 120 años difícilmente se puede refundar, pero el Partido Socialista tiene un sector social muy definido, tiene un espacio electoral, tiene los mismos problemas que toda la socialdemocracia europea, pero yo creo que lo que deben hacer, antes que nada, es construir el proyecto socialista para la España actual, porque algunos mensajes hay que actualizarlos y hay que tener en cuenta la juventud hacia la que se dirigen y hay que tener en cuenta que hay que explicar bien la gran carga que arrastran en sus espaldas, que es el gobierno de Zapatero, es decir, cómo gestionó la crisis económica que ha originado una gran desigualdad social. Y luego es un mensaje positivo y optimista. El Partido Socialista tiene que abandonar los planteamientos de estar instalado en la oposición para de verdad presentarse como una alternativa ilusionante de gobierno. Quizás también tenga que hacer otras cosas, ¿no? Pero eso lo saben ellos muy bien. Aparte del mensaje socialista, que hay que cambiarlo, hay que establecer un proyecto ilusionante. Hay que renovarlo entero, prácticamente. Bueno, ellos tienen que seguir insistiendo en la idea de la solidaridad, que es la clave del mensaje socialista. Es decir, los socialistas aceptan, como todos los partidos del mundo occidental, la economía de mercado y aceptan el sistema de libertades propios del liberalismo, lo aceptan. Y a partir de ahí, la función del socialista es redistribuir, es tratar de conseguir la igualdad y la solidaridad entre todas las gentes y entre todas las regiones. Y eso es muy importante en España. Ese principio de solidaridad que está en el artículo 2 de la Constitución entre todas las regiones y la solidaridad entre todos los ciudadanos que haga que no se produzcan fracturas sociales, esa es la tarea del Partido Socialista. Y que en temas de agua, por cierto, en la región falta esa solidaridad.
Sí, en el tema de agua y en el tema de comunidades, infraestructuras en general. Pero eso es también. consecuencia del defecto de la construcción autonómica, que ha significado un exceso de descentralización y descentralización de deseos, lo cual dentro de las sociedades nos convierte en regiones egoístas, que vamos a lo nuestro solo, sin tener en cuenta que formamos parte de una unidad superior, que es España. ¿Continuamos, Juan Como Ramón? usted quiera, con el yo no siguiente? quiero alargarme. Conjunto de grupos o partidos que en un país se oponen a la política del gobierno. Es la oposición, ¿no? Oposición, aquí lo tenemos. Oposición, sí, claro. Juan Ramón, ¿cómo piensa que va a ser la oposición o cómo debería ser la oposición en el Congreso para Mariano Rajoy? Pues va a haber oposiciones, no oposición, porque no creo que en ningún momento se pueda haber una coordinación entre PSOE y Podemos, ni siquiera entre PSOE y Ciudadanos, porque cada uno va a tratar de mantener su propia identidad. Pero quizás en oponerse al gobierno en sus proyectos sí se van a encontrar con un no simplificado. Y el no simplificado de procedencia Podemos, procedencia Ciudadanos, procedencia PSOE, al final es un no y se van a encontrar con muchas dificultades. Por lo tanto, el gobierno tiene que pactar y buscar apoyos puntuales. En cada asunto a lo mejor le conviene apoyar una vez, incluso con la vieja convergencia, el Partido Demócrata Catalán ahora, en algunos casos también podrá, intentará buscar apoyos en unos y otros para salir adelante. Es una labor difícil, pero es una labor verdaderamente democrática que a los españoles nos va a venir bien. Seguimos, dicho de dos o más personas, discutir un tema con opiniones diferentes. Debatir. Quiero es fácil. ¿Ha visto usted qué fácil? Quiero, Juan Ramón, que me analice en una frase, si es posible, el debate de investidura que hemos visto. Bueno, el último debate de investidura yo no lo seguí. No lo seguí porque cuando los partidos se sabe cómo van a acabar tienen menos interés, ¿no? Seguí el debate que se produjo en agosto, porque además estaba de vacaciones y me permití sentarme. Sí, es un debate en el que yo aprecié una cosa, y luego por lo que he leído sobre el último debate, aprecié una cosa, y es que Mariano Rajoy quiere dialogar y quiere consensuar, pero todavía tiene demasiadas rigideces intelectuales. Es decir, no puedes llegar a un debate de investidura en el que dependes de los votos de Ciudadanos y de la abstención del PSOE, una abstención sangrienta, obtenida a través de un sangriento mes de octubre para el Partido Socialista. No puede llegar diciendo que no pienso cambiar nada. Eso, que no piensa cambiar, no piensa usted reformar la reforma laboral que usted hizo y que se lo está exigiendo Ciudadanos en sus 150 medidas. No piensa usted afrontar una reforma del sistema tributario. No piensa usted, antes de que prescriban, exigirle a los que se acogieron a la amnistía fiscal que en vez de pagar el 3% paguen el 10%. Pues no nos pide usted el voto, entonces... Ahora sí ha conseguido el gobierno. Sí, lo ha conseguido, pero esa rigidez mental de Mariano Rajoy se la tiene que mirar, porque así no va a ningún sitio. ¿Cuánto tiempo le da usted a este gobierno, a esta segunda legislatura? No, le doy 4 años, porque si algo hay que destacar de Mariano Rajoy es su enorme capacidad de supervivencia. Una persona que ha sobrevivido como vicepresidente a Aznar es una persona que tiene garantizada la supervivencia por el resto de su vida. Supervivencia política, quiero decir. Vamos con la última palabra de este poligrama y tiene también que ver con su faceta profesional como abogado. Dicho de una persona contra quien se dirige un proceso penal. Aquí lo tenemos. Sí, antes era imputado, pero ahora se llama investigado. Ahora investigado, pero yo he puesto imputado porque la mayoría de gente pues todavía, coloquialmente, lo seguimos llamando. Es que se llama imputado. Es que se llama imputado. Eso es un eufemismo sin ningún sentido, lo de investigado, pero es imputado, sí. Bueno, aunque pues, la ley de enjuiciamiento criminal ya dice investigado. Yo le quiero preguntar, como su faceta como abogado, usted, ¿cuándo cree que debe dimitir un político cuando está imputado en este caso? Pues yo creo que el asunto es muy fácil y ya lo han señalado los partidos políticos. Concretamente a mí me pidieron opinión en el Partido Popular en los últimos estatutos que estaban de cuándo pensaba yo, por mi experiencia jurídico-penal, y yo dije cuando se dicta el auto de apertura de juicio oral. En la apertura de juicio oral. Cuando se dicta el auto de la apertura de juicio oral, es decir, cuando el juez ha terminado la instrucción y el juez dice hay elementos suficientes para presumir que esta persona, su presunción de inocencia no es tal, sino que es culpable. Entonces eso ya se tiene después que celebrar el juicio y puede salir incluso suelto después, pero ahí ya es un momento muy importante. Por lo tanto, yo creo que ahí debe dimitir. Bueno, pues hasta aquí nuestro crucigrama. Sí, pero eso todavía no se ha producido en esta región. No se ha producido en esta región.
Esperemos a ver qué pasa en Lorca, ¿no? Además, es que, ¿qué pasa en Lorca? Pero es que además, Juan Ramón, vamos a tener de nuevo un gobierno en manos de un partido que está imputado. Además, es la primera vez en la historia que un partido está imputado. Pero bueno, continuamos con nuestro... Sí, está imputado, sí, el partido. Pero eso, como persona jurídica, es que fue una novedad la reforma del Código Penal, sí. Continuamos, como usted dice. Continuamos, se nos va el tiempo. Me gustaría hablar mucho más de esto con usted, pero ya sabe cómo es el directo. Sí. Vamos con la siguiente sección, con el lado bueno. El lado bueno de otros políticos, que eso es lo que queremos conocer por su parte, que nos diga una cualidad positiva, con una nos basta, Juan Ramón, de los siguientes políticos. En este caso, como no está relacionado con el nuevo gobierno, precisamente el primero es Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. Una cualidad positiva de él. Bueno, la cualidad positiva de Mariano Rajoy es su paciencia, ¿no? Su paciencia y su capacidad de encaje, ¿no? Es un buen parlamentario, también. Continuamos, en este caso con la siguiente, Soraya Sáenz de Santa María, ministra de la Presidencia y de las Administraciones Territoriales. Pues de Soraya Sáenz de Santa María, la capacidad que tiene de manejar tantas teclas a la vez, tiene muchísimo poder. Y entonces y aunque no lo aparente, la capacidad de disimular el enorme poder que ostenta es una gran virtud. Muy bien, vamos con el tercero, Luis de Guindos, en este caso ministro de Economía, Industria y Competitividad. Luis de Guindos es un hombre de un gran rigor intelectual, muy respetado en Bruselas por su capacidad intelectual y por su conocimiento de economía. Vamos con el cuarto, que es Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Funciones Públicas. De Cristóbal Montoro tiene la virtud de la obediencia, es muy obediente a su presidente siempre. Vamos con la quinta, en este caso María Dolores de Cospedal, nueva ministra de Defensa. Bueno, María Dolores de Cospedal es una política muy hábil y es una persona inteligente, capaz de asumir cualquier papel en la política. En este caso analizamos al último ministro que le vamos a poner aquí, que es Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. Yo a Íñigo de la Serna no lo conozco mucho y por tanto poco puedo opinar de él, pero el ministerio que va a asumir, bueno, podríamos decir que la cosa buena de él es la suerte que tiene, porque el Ministerio de Fomento es el más lucido de todos. Pues es un ministerio de inversiones, es un ministerio muy lucido. A ver si nos mira Murcia en este ministerio. A ver si nos mira, a ver si es verdad. No, la verdad es que algunas infraestructuras en Murcia se han hecho, pero otras no. Bueno, pues ya vamos con la segunda parte, la última parte, perdón, de nuestro programa, porque queremos conocer cuál es el deseo que tiene Juan Ramón Calero para un futuro en la región de Murcia. Y les recuerdo a todos ustedes nuestra cuenta de Twitter, @elpoligrama, y en esta cuenta nos pueden decir cualquier cosa que ustedes deseen, además preguntas hacia nuestros políticos. En este caso, Juan Ramón, yo quiero que usted nos cuente qué deseo tiene para la región de Murcia. Bueno, yo como político que nací aquí, nací en La Alberca y he vivido en Murcia prácticamente toda mi vida, estoy casado con una murciana, mis hijos son murcianos y he sido diputado a Cortes 3 veces, 3 legislaturas por Murcia, siempre me ha preocupado el problema del agua. El problema del agua en esta región, porque esta región, sin el trasvase Tajo Segura, tiene capacidad para mantener a 500.000 habitantes, nada más. Si nos cortan el trasvase y si no nos traen el trasvase del Ebro, que era la gran promesa, que ahora nadie quiere acordarse de ella, pero que yo estoy obsesionado con el trasvase del Ebro y lo sigo pidiendo, pues entonces Murcia tiene el futuro comprometido. Hay una idea de Miguel Arias Cañete muy interesante, y es que quizás si no logramos los trasvases, el coste de las desaladoras que se ha asumido como un coste nacional, no local. No local. Y entonces el coste del agua desalada, igual que se asumen los costes de las grandes infraestructuras, considerar las desaladoras como una gran infraestructura nacional. Pues ahí queda su deseo que se consolide y se garantice el suministro de agua que esta región necesita. Juan Ramón Calero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. El tiempo vuela, ¿eh? El tiempo sí vuela, con ustedes sí. Bueno, pues a todos ustedes también, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo que pasen un feliz fin de semana de nuevo el lunes a la 1:30 de la tarde. Les espero en directo en el Poligrama en Televisión Murciana.